que tuvieran. Ya son 3 grupos que me han enviado sus conformaciones de grupos. Espero que los demás lo vayan haciendo, ¿no? Lo pueden Una enviar por consulta. correo. Dígame. Este, las notas del laboratorio calificado, ¿para cuándo cree que puedan estar? Es posible que lo termine de calificar este fin de semana, Ah, a ya. más tardar el Las lunes. notas, A más tardar las el lunes, notas, sí, dime. las notas las cuelgan en el mismo Classroom, ¿no? Ahí nos va a salir la nota, ¿verdad? Sí, se comunica al estudiante a través del Classroom, la nota, sí. Ah, ya. No sé si todavía Orce estará habilitado. Si estuviera habilitado ya Orce, ya lo paso a Orce, ¿no? Claro. Pero si no estuviera habilitado, usted lo van a conocer de todas maneras a través de Classroom. O sea, Classroom manda la nota al estudiante. Claro, sí. Eso sí. Sí, así es. Bien, la clase de esta semana toca lo que es interrupciones. Entonces voy a abrir el PDF. Interrupción, como su nombre mismo lo indica, ¿no? Para nosotros, en la vida cotidiana, es cuando, por ejemplo, yo estoy ahorita dictando clases, ¿no? Y suena el celular. Entonces, en ese momento me está interrumpiendo, ¿no es cierto? Una llamada telefónica. Entonces, yo puedo decidir contestar el teléfono o continuar con la clase. Eso en nuestra vida cotidiana vendría a ser una interrupción. Entonces, dentro de nuestra vida, nosotros tenemos muchas variedades de interrupciones. Por ejemplo, si ustedes se encuentran en su casa, como creo que están en su casa, si alguien toca la puerta, mientras ustedes están recibiendo esta clase, también se le puede catalogar como una interrupción, ¿no es cierto? Porque ustedes se ven obligados a, si es que están, si son los únicos que están en su casa, por poner, ¿no? Un ejemplo, ustedes están obligados a ir a la puerta y atender a esa persona que está en la puerta. Luego regresan y continúan con la clase, ¿no? Entonces, eso es un tipo de interrupción. Otro puede ser un SMS que le llega al celular o un WhatsApp que le llega al celular a través de un sonidito, ¿no? Hay un sonido ahí previo. Entonces, eso también se puede catalogar como una interrupción, ¿correcto? Entonces, todo lo que nosotros hacemos dentro de nuestra vida o lo que nosotros atendemos es también plasmado a nivel de la máquina, es decir, a nivel del computador. Es decir, el computador también puede recibir interrupciones.
Entonces, acá, como su nombre lo indica, una interrupción es la aparición de un evento, ¿no?, que causa una suspensión temporal de un programa, en el caso del computador. O sea, puede estar ejecutándose un programa principal y tras eso recibe una interrupción. Entonces, ¿cómo hace para atender la interrupción el computador? Tiene que suspender temporalmente el programa que está ejecutando y luego ir y atender la interrupción. Entonces, donde va a ir a atender la interrupción, esa sección de código se llama rutina de servicio de interrupción, que viene a ser un programa también que hace algo específico, ¿no? Por ejemplo, un computador, ¿cómo podría ser un ejemplo de un computador? Por ejemplo, un computador está ejecutando una rutina de un LED parpadeante. Ustedes saben que un LED parpadeante es algo cíclico y es algo indefinido, ¿no? Entonces, de un momento a otro recibe una interrupción. Por ejemplo, para que multiplique dos números o sume dos números. Entonces, el computador tiene que dejar momentáneamente o temporalmente el programa principal que está ejecutando y ir a otra sección de código, o sea, se va a otra sección de código, en donde ahí encuentra un nuevo código y tiene que ejecutarlo en ese momento. Por ejemplo, para sumar o multiplicar dos números. Y una vez terminado allí, retorna a continuar con el programa principal, que es un LED parpadeante, ¿no? Entonces, ¿cómo es causado una interrupción en un computador? Puede ser la pulsación de una tecla a través de un teclado, o puede ser un botón, también un botón individual, aislado, ¿no? Puede ser un interruptor. Entonces hay diferentes formas de interrumpir a un computador. Ustedes saben que un móvil también es un computador, ¿no? O sea, el celular que ustedes tienen es catalogado como un computador. ¿Por qué? Porque tiene un procesador interno, ¿no? Y puede ejecutar programas. Por lo tanto, un celular es un computador también. Entonces, la llegada normalmente de un mensaje de texto a un celular se considera como una interrupción al celular en este caso, ¿no? Entonces, la rutina de servicio de interrupción, que se escribe ISR, es la que se encarga de la interrupción. Y es muy parecida a una subrutina que hemos estado usando hasta ahora, ¿no? Hasta ahora hemos estado usando subrutinas que hacen diferentes tareas. Entonces, una rutina de interrupción es también una subrutina. Pero es una subrutina que solamente se llama al momento en que sucede la interrupción. Ustedes no lo pueden llamar en forma manual desde el programa. No es así como funciona la interrupción. Yo he visto programas de algunos estudiantes que en forma textual, o sea, en forma de código, le llaman a la subrutina de interrupción. Yo les digo, no deben llamarlo ustedes mediante el call, ¿no? Y el nombre de la subrutina, no deben llamarlo así, una rutina de interrupción, porque eso se ejecuta en forma automática. Cuando sucede la interrupción, ahí se ejecuta en forma automática. Entonces es necesario que ustedes lo llamen. Entonces, cuando sucede la interrupción, la ejecución de código salta al ISR, ¿no?
Entonces el ISR se ejecuta en ese momento y luego la ejecución se reanuda de nuevo en la instrucción que sigue a la que había sido ejecutado justo antes de saltar al ISR. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver interrupciones que tiene el 8051, ¿no? Que es nuestro computador que estamos estudiando. Entonces, el 8051 puede reconocer hasta 5 diferentes eventos que pueden interrumpir la ejecución del programa regular. Ahora, por defecto, o sea, por defecto significa cómo normalmente viene un computador cuando recién se le enciende, ¿no? O sea, al momento que ustedes le encienden el computador, no está activado ninguna interrupción, con excepción del reset, ¿no? El reset se puede considerar una interrupción. Alguna interrupción diferente al reset no se puede uno utilizar porque viene por defecto desactivado todo. Así como los temporizadores que vienen desactivados y que ustedes lo tienen que activar mediante software, mediante un código de programa, ustedes lo activan. Igualmente tienen que hacer con las interrupciones. O sea, las interrupciones vienen desactivados por defecto, ¿correcto? Entonces ustedes necesitan activarlo para que funcione la interrupción. Entonces para ello tienen que configurar el registro IE. El registro IE es lo que ustedes tienen que configurar para activar o desactivar una interrupción. Entonces acá, por ejemplo, menciona cómo se puede uno desactivar todas las interrupciones que tiene el 8051 mediante un bit, ¿no? El bit EA. EA significa Enable All. Enable All. Y que pertenece al registro IE. O sea, el registro IE es de 8 bits, ¿no? Dentro de esos 8 bits hay un bit que se llama EA, en la cual cuando uno se le coloca 0, ese bit se desactiva todas las interrupciones. O sea, todo el sistema de interrupciones se desactiva, ¿no? A ver cuántos somos en este momento. Ya vamos 20. Bueno, incluido yo, somos 20. Conmigo somos 20. Bueno, ahora 21. Entonces, bueno, no podemos tomar lista porque el ORCE solamente lo activa los martes, ¿no? Los martes, que es la clase teórica. Como ahora estamos sábados, no podemos tomar lista. De todas maneras, el Meet tiene una opción en la cual se registran todos los estudiantes que están participando de esta clase, ¿no? Así que yo voy a tener un listado de todos los estudiantes que han participado en la clase. Bien. Entonces la figura de abajo se refiere a
a esta figura. Este es el registro IE, ¿no? Que significa Interruption Enable, el registro IE. El registro IE es un registro de 8 bits. Y el registro EA viene a ser el bit 7, miren. El registro, perdón, el bit EA es el bit 7, el bit EA. Luego el bit 6 no se utiliza para nada porque acá está una X. Y bueno, y los demás bits sí se utilizan, ¿no? Por ejemplo, el bit X0, el bit ET0, el bit X1, ET1, ES, ET2 y EA. Bueno, hasta ahora hemos hecho mención solamente de EA, del bit EA. En cuanto a las interrupciones externas, IN0 y IN1. Interrupciones externas se refiere a cuando la interrupción ingresa de afuera, ¿no? Cuando ingresa la interrupción de afuera, es decir, es externa. Los ejemplos que les he mencionado son de interrupciones externas. Pero también puede haber una interrupción interna. ¿Cómo sería una interrupción interna? Una interrupción interna es cuando la señal de interrupción se genera dentro del mismo dispositivo, ¿no? Dentro del mismo computador se genera la señal interna. O sea, la señal de interrupción. Dentro del mismo microcomputador, ahí es donde se genera una interrupción interna, ¿no? Nosotros también tenemos interrupciones internas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos ir al baño, es una interrupción interna que tenemos dentro de nuestro organismo, ¿no? O si tenemos hambre, es también una interrupción, por ejemplo, que es el momento ya de comer. Están estudiando ustedes y de un momento a otro tienen hambre. Es como una interrupción eso, ¿no? ¿Por qué? Porque van a dejar de hacer lo que están haciendo en ese momento para ir a comer, porque tienen hambre, ¿no? Eso se puede considerar como una interrupción interna. Es por eso que se especifica, ¿no? Cuando uno dice interrupciones externas, se refiere que es algo que viene de afuera, ¿no? Como al presionar un botón está fuera del computador, o cuando nosotros escuchamos el timbre de la puerta, ¿no? Es algo que está fuera de nosotros, ¿no? Esas son interrupciones externas. Entonces acá tiene que ver unos bits IT0 e IT1 de registro TCON. El registro TCON ya lo vimos, ¿no? En las clases anteriores, ya vimos el registro TCON. Y en aquella vez mencionamos que vamos a dejar todavía de explicar sobre los bits IT0 e IT1, porque yo les dije que les iba a explicar cuando enseñaba la clase de interrupciones, ¿no? Eso que les mencioné en la clase anterior, cuando vimos el registro TCON. Entonces, ahora sí lo vamos a explicar qué significan esos bits IT0 e IT1 de este registro TCON. Entonces, si se fija a uno lógico, es decir, cuando IT0 e IT1 son uno lógico, una interrupción se generará en la transición de alto a bajo.
Es decir, en el flanco descendente. Solo en ese momento, no después, no posteriori ni anterior, ¿no? Solo en el momento descendente. Es decir, a ver, ¿cómo les explico eso? Uh, a ver, yo por ejemplo tengo... Acá tengo un nivel alto. Y acá tengo un nivel. Un flanco tengo ahí. Y acá tengo un nivel bajo, ¿no? Entonces, el flanco viene a ser este de acá. Este es el flanco. Este es el flanco. Acá esto se puede decir que es 1. Este es 1. Este es 1. Y este es 0, ¿no? O sea, este nivel es 1 y este nivel es 0. Entonces, cuando hay un flanco de bajada, acá dice, ¿no? O un flanco descendente. Acá lo menciona, ¿no? Flanco descendente. Solo en ese momento, es muy importante mencionar eso, se produce la interrupción. No antes ni después. Eso es cuando IT0 e IT1, dependiendo, IT0 es para la interrupción externa 0 e IT1 es para la interrupción externa 1. En ambos casos, cuando están en 1 lógico, se produce la introducción en el flanco. Ahora, si estos bits se borran, es decir, están en 0 lógico, como indica acá, si estos bits se borran, o se ponen a 0 lógico, una interrupción se ejecuta continuamente en cuanto estas entradas se mantengan bajo. Es decir, la interrupción se ejecutaría aquí, ya no en el flanco, sino en el nivel lógico 0. ¿Correcto? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, si está claro. Es muy importante entender eso, ¿no? Porque en el flanco de bajada, se tiene la interrupción cuando IT0 es 1. Y para la interrupción externa 1, si IT1
es 1, ¿no? En el nivel bajo, o sea, el nivel bajo es este de acá, que está acá enmarcado. En el nivel bajo se tiene la introducción. Cuando IT0, que corresponde a la introducción externa 0, es 0. Y IT1, la que corresponde a la introducción externa 1, es 0. Eso es de cómo se debe considerar que se produce una introducción, ¿no? O sea, cómo es que se produce una introducción. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer con IT0 y IT1? Yo lo tengo que programar en su programa de ustedes, o sea, en el programa que nosotros hacemos para usar introducciones, tenemos que programar esos 2 bits. Es decir, tenemos que fijarlo a 1 o fijarlo a 0, ¿no? ¿Y cómo lo fijamos a 1? Con setB y T0. ¿Cómo lo fijamos a 0? Con CLR y T0, ¿no? Es así como lo fijamos. Bien. Justamente acá ustedes tienen IT0, ¿no? E IT1. Para las introducciones externas, IN0 y IN1. Esas son las introducciones externas. Introducciones internas son del timer 0, del timer 1 y del mismo UART también. Esas son introducciones internas. Interrupciones internas. Estas son interrupciones interrupciones externas. Acá debajo están las interrupciones internas. ¿Ya? Entonces, dependiendo de que si IT0 es 0, acá está el nivel 0, se considera el nivel bajo, ¿no? Nivel bajo. Si IT0 es 1, o sea, esta palanquita apunta aquí, se considera el flanco de bajada. Igualmente para IT1, ¿no? Si IT1 es 0, se considera el nivel bajo. Si el IT1 es 1, se considera el flanco de bajada.
Estos son bits de registro TCOM. Es un registro que lo vimos ya en la semana anterior vimos el registro TCOM. Y en el registro TCOM están estos bits, ¿no? IT0, IT1. Luego tenemos también el bit IE0, IE1. Eso lo vamos a ver más adelante para qué sirven estos bits. Justo acá está la explicación del IE0, IE1. Dos introducciones, bueno, está hablando acá de internas ya. A ver, IE0 y IE1, la explicación de eso está, me parece, en la clase de temporizadores. Registro TCOM, acá está. Acá está justamente IE0, el IE1, ¿no? El IT0, que acabamos de explicar, el IT1, son bits de registro TCOM, ¿no? Entonces, estos bits IE1, a ver, IE1. Dice, bandera de transición de la interrupción externa 1. Es activada por hardware cuando es detectada una transición de 1 a 0 en el pin correspondiente a dicha interrupción. Claro, en este caso la interrupción externa 1 ingresa por el pin P35 del microcontrolador. Limpiada también por hardware. Cuando la interrupción es atendida, solamente se acciona si dicha interrupción es habilitada. Entonces, IE1 tenemos ahí y IE0 es para la interrupción externa 0, ¿no? Opera exactamente igual que IE1, siendo activo si ET0 es igual a 1. Ahora, acá tengo ET0 que sirve para habilitar la interrupción. ET0 y ET1, ¿no? Que sirve para habilitar la interrupción.
Registro Y. Acá tenemos el ET0 y el ET1. Acá indica ET1. ET1 activa la interrupción de sobreflujo causada por... Ah, no, timer 1. Es en el caso del timer 1. No, lo que queremos es nosotros... sí es 0, ¿no? Espérense. ET1. Estoy buscando dónde está ET1. ET0. Acá está, ET1 y ET0. Están en IE. Y es interrupt enable, ¿no? Es habilitar, todos esos bits de ahí son para habilitar la interrupción. En este caso, las 5 interrupciones, ¿no? que tiene el 8051. Entonces, ET1 activa las interrupciones sobre el flujo causado por el timer 1. Igual ET0. Eso tiene que ver ya con la interrupción del timer, la interrupción interna del timer. Entonces vamos a regresar a las interrupciones de esta figura. Acá justamente están ET0, ET1. Por ejemplo, el timer 0. ¿Cómo es que funciona el timer 0? Cuando causa una interrupción el timer 0, es que el TF0 pasa a 1, porque en su estado inicial TF0 está en 0. Entonces, cuando hay una interrupción, en este caso,
cuando hay un desbordamiento, sucede una interrupción. Cuando estuvimos viendo nosotros anteriormente el timer 0, el timer 1, no hemos visto interrupciones, pero sí ha habido desbordamientos y todo eso. Pero en ese momento, ese desbordamiento no causaba la interrupción. ¿Por qué no causaba la interrupción? Porque no estaba activado la interrupción. Entonces, como les dije inicialmente, una interrupción solamente se activa o funciona cuando está activada. O sea, una introducción funciona solamente cuando está activada. Si ustedes no la activan, no va a funcionar una introducción. Entonces, ¿cómo yo activo la introducción del timer 0? ¿Cómo yo activo la introducción del timer 1? ¿Cómo yo activo la interrupción del UART? El UART es la comunicación serial. Mediante ET0, ET1 y ES. Yo activo la introducción del timer 0, el timer 1 y el UART. Entonces, cuando yo pongo ET0 a 1, voy a activar la introducción del timer 0. Cuando pongo ET1 a 1, activo la introducción del timer 1. Cuando yo pongo ES a 1, activo la introducción del UART, ya sea en transmisión o en recepción. Si ET0 está en 0, es como si estuviera abierto esto, ¿no? Si ET0 está en 0, es como si estuviera abierto. O sea, no está habilitado o activado la interrupción. Por lo tanto, no se va, por más que yo genere, o por más que haya un desbordamiento acá, en la cual TF0 pasa a 1, o TF1 pasa a 1, en el caso del timer 1, por más que yo haga eso, si ET0 está en 0 y ET1 está en 0, no se va a habilitar la interrupción. O sea, no se produce la interrupción acá finalmente. Ahora, acá existe el bit EA, que es enable all, significa, ¿no? Enable all. Habilitar todo. Si esto está abierto, o sea, si EA está en 0, ninguna introducción es posible. Por más que estos estén cerrados. Por más que todo esto estén cerrados, basta que esto esté en 0 para que ninguna de ellas sea posible. Ahora, si esto está cerrado, es decir, EA está en 1, es necesario que cada una de ellas esté en 1 también para que pase la interrupción. Entonces, esto de acá es muy importante, ¿no? Hay algunos estudiantes que se olvidan de colocar esto, ZBEA, en su programa. Al no colocar esto en su programa, entonces no va a funcionar, pues porque por defecto EA está en 0. Si no lo colocan a 1, ninguna interrupción no va a pasar. Entonces no se va a producir ninguna interrupción. ¿Ya? Entonces esto es muy importante. El EA es muy importante. Entonces,
Ahora procediendo a la explicación ya de los bits que se activan, o sea, que pasan a 1. Este es un listado de esos bits. En el caso de externo, es el IE0 que se activa por hardware. O sea, activar por hardware significa que no requiere un código de programación para pasarlo a 1, ¿no? En el caso del bit IE0, esto se pasa a 1 cuando se produce una interrupción. El IE1 igual. En el caso del timer 0, hemos dicho que es el TF0, ¿no? Cuando ocurre un overflow del timer 0, en este caso, y otro, el overflow del timer 1. O sea, el TF0 pasa a 0, perdón, a 1 y TF1 pasa a 1 cuando sucede la interrupción. En el caso del puerto serie, genera una interrupción cuando un byte ha sido transmitido o cuando un byte es recibido, ¿no? En ese caso, RI pasa a 1 si es recibido, o TI pasa a 1 si es transmitido, ¿no? Entonces, algunos de estos bits pertenecen a TCON y estos otros bits pertenecen a SCON, ¿no? Que es otro registro de 8 bits, SCON, que tiene que ver con el puerto serie, el registro SCON. SCON también ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, ¿qué ocurre en sí cuando pasa una interrupción? Eso es también muy importante entenderlo. El CPU completa la ejecución de la instrucción corriente. El CPU me refiero a la unidad central de procesamiento. El registro PC, también llamado contador de programa, es guardado en la pila. La pila es una zona de memoria especial de la RAM. Entonces, la dirección del ISR para esa interrupción particular es cargado en el registro PC. A ver, voy a tratar de graficarles acá. Yo tengo acá un programa, ¿no? Estas son líneas de un programa. Vamos a entenderlos así, como líneas de un programa. Vamos a ponerle programa. Vamos a poner el ISR.
ISR, la rutina de introducción. Entonces, se va a generar una introducción cuando el programa se encuentre en esta línea, digamos. Se genera introducción. Muy bien. Se completa esta instrucción corriente y el registro PC, contador de programa, este es un registro propio del procesador, en este caso la CPU, es propio y es un registro que se carga automáticamente, es decir, cambia su valor en forma automática, no es necesario que uno esté cargándolo, ¿no? En forma automática cambia su valor. El registro PC es un registro de 16 bits. Me refiero al registro PC, ¿no? Registro de 16 bits. Bien, entonces el registro PC, el contenido de ese registro PC es guardado en la pila. La pila puede estar en otra zona de memoria, por acá, digamos. Esto lo vamos a llamar pila. Pila. Entonces, el registro PC se guarda momentáneamente en la pila. El valor del registro PC se guarda en la pila. Entonces, la dirección del ISR para esa interrupción particular es cargado en el registro PC. Entonces, el registro PC va a tener ahora esta dirección. Esa dirección va a ser el nuevo valor del registro PC. La dirección de la rutina de interrupción. Entonces, una vez completado la rutina de interrupción, hasta acá, digamos, ¿no? Aquí se completa, ¿no? La rutina de interrupción. ¿Qué sucede? Que el valor en el contador de programa, en el paso 2, de arriba es la dirección de la siguiente instrucción que habría sido ejecutado si no hubiera ocurrido la interrupción. Es decir, una vez que termina acá, ¿a dónde va a regresar de acá? Va a regresar al programa principal. Y en el programa principal va a regresar a qué instrucción? A esta instrucción de aquí. ¿Por qué? Porque el registro PC va a recuperar de la pila, o sea, de la pila, recupera
el valor anterior de la dirección de la instrucción que estaba próximo a ejecutarse, ¿no? Eso es lo que sucede cuando pasa una interrupción. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Cuando sucede una interrupción, no va a cualquier dirección. El control, ¿no? No pasa a cualquier dirección. Y ya las direcciones ya están preconcebidas. Las direcciones a donde va a ir, si es que sucede una interrupción externa 0, si es que sucede una interrupción del timer 0, una interrupción externa 1, una interrupción del timer 1 o del puerto serie, no salta cualquier dirección, ya salta una dirección preconcebida. ¿Por quién? Por el fabricante, ¿no? El fabricante en este caso, el microcontrolador. Estas son las direcciones a la cual va a saltar. En el caso del timer 0 va a saltar a BH, es una dirección de la memoria de código. Si es una interrupción externa 1, va a saltar a 13H. Si es un reset del sistema, va a saltar a 00H, ¿no? Esa es la dirección que va a ocupar. Si es la del timer 1, va a saltar a 1BH. Si es la del puerto serie, va a saltar a 23H. Estas son las direcciones a la cual va a saltar cuando se lleva a cabo una interrupción por cualquiera de estos motivos, ¿no? Por cualquiera de estos motivos. Y esas direcciones a la cual salta le llaman vector de interrupción. O sea, vectores de interrupción le llaman a esas direcciones a la cual salta cada interrupción. Bueno, estas son las interrupciones para una versión más evolucionada, más, superior, una versión superior del 8051. Acá estamos hablando de un mayor número de interrupciones, como ustedes pueden ver. Acá tenemos el timer T2, el UART SPI, ¿no? Esta es una versión superior que acá simplemente les muestro las interrupciones que tiene, pero nosotros no vamos a utilizar ya estas adicionales, ¿no? Porque el simulador no lo soporta, ¿no? El simulador no lo soporta. Bien. Acá tenemos el registro Y nuevamente para habilitar la interrupción. Vamos a ver cada uno de estos bits. Por ejemplo, ya vimos ya el registro EA, perdón, el bit EA, ¿para qué sirve? Desactiva todas las interrupciones. El IE6 no es usado.
El ET2 activa la interrupción causada por el timer 2. No vamos a utilizar el timer 2 porque no lo soporta el simulador. ES activa la interrupción causada por el puerto serie. ET1 activa la interrupción sobre el flujo causada por el timer 1. EX1 activa la interrupción causada externamente, o sea, EX1, EX0. Por ejemplo, ¿cuál es el código que se requiere para habilitar el timer 0? Este de acá. ET0 y EA, ¿no? Entonces, para habilitar el timer 0 es simplemente setb ET0 y setb EA. Nada más. El timer 1 es en forma similar, ¿no? Setb ET1, setb EA. Hay otro PDF, antes de entrar al ejemplo, que nos muestra cómo habilitar las interrupciones externas. Sí, eso, claro, falta. Ese PDF me parece que está en el laboratorio 3 dirigido. A ver, vamos a verlo. Acá está cómo habilitar, por ejemplo, las interrupciones externas, ¿no? Acá está. Si quiero utilizar, por ejemplo, la interrupción generada por el pin P32. El pin P32 viene a ser la interrupción externa 0. Entonces, primero debo fijar IT0 a 1, ¿no? Si es que quiero usar el flanco de bajada como un aviso de la interrupción, puedo setear IT0. O puedo hacerlo también CLR IT0, ¿no? Dependiendo cómo ustedes quieren utilizar la interrupción. Entonces es importante esto,
Y luego setear este bit, ¿no? EX0. Habilita la interrupción externa 0. O sea, con esto yo habilito la interrupción externa 0. Pero falta también setear EA, ¿no? Y finalmente falta setear P32. Que si yo lo coloco a 1, fija el pin P32 como entrada de un botón conectado, digamos. Entonces, estas tres instrucciones, va a ser el de arriba, este de acá, son fundamentales, ¿no? Para poder activar una interrupción, solamente para activar la interrupción externa 0. Vamos a colocarlo acá. Ejemplo, para activar la interrupción externa 0, debo hacer lo siguiente, ¿no? Set B, IT0. Puedo también colocar CLR IT0, dependiendo de cómo yo quiero usarlo. Luego viene ZB EX0, ZB EA, y finalmente ZB P32, ¿no? Ahora, para activar la interrupción externa 1, ¿qué tengo que hacer? ZB T1. O también es válido CLR y T1. ZB EX1. ZB EA y ZB P33. Eso es solamente para activar la interrupción, ¿eh? Esas cuatro líneas de instrucciones. Ahora, para activar la interrupción del timer 0, el ZB ET0, ZB EA. Y para que funcione el temporizador, porque si ustedes no arrancan al temporizador, no, por más que hagan esto, no va a funcionar. Entonces es necesario colocar esto. Para activar la interrupción del timer 1, ZB ET1, ZB EA, ZB R1. Estas son las cuatro interrupciones que vamos a usar. La del puerto serie no la vamos a usar. No lo usamos en este curso.
Solamente usamos estas cuatro. Porque acá faltaría todavía lo del puerto serie, pero no lo vamos a usar en este curso. Entonces, con estas cuatro ya tenemos para poder utilizarlos en una gran variedad de ejemplos, ejercicios, ¿no? Bien, esto es fundamental tener en cuenta. Cuando ustedes quieren utilizar una interrupción, cualquiera de ellas, tienen que tener en cuenta estos pasos. Estos pasos o esto, dependiendo de qué interrupción van a usar. Si no hacen eso dentro de su programa, no va a funcionar porque ustedes no le están activando a la interrupción. Si no hacen estos, si ustedes no incluyen esto en su programa, simplemente no va a funcionar, ¿correcto? Porque como yo les dije, por defecto viene todo deshabilitado, viene en el microcontrolador. Todo viene deshabilitado en el microcontrolador, esperando a que ustedes lo habiliten, ¿correcto? Bien, entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Antes de eso, antes de ver el ejemplo, tengo unos videos aquí que quiero mostrarlos. Videos asincrónicos, se les llama cuando no es dentro de una clase, ¿no? En la cual están los alumnos presentes. Es un video hecho fuera, ¿no? En otro momento, fuera de clase, ¿no? Es un video corto, simplemente para que ustedes vean en algo real, no en un simulador, ¿no? Sino en el simulador lo vamos a ver cuando hacemos el laboratorio 3 dirigido. Ahí vamos a ver interrupciones hechos en el simulador. En este video ustedes lo van a ver ya en algo real, ¿no? Cómo es que realmente sucede. Por ejemplo, ahí tengo yo un contador hexadecimal de 0 a F, en forma indefinida, ¿no? En forma indefinida, el programa principal es un contador hexadecimal de 0 a F. Cuando yo presiono un botón, en ese momento se interrumpe, ¿no? Esa es la tarjeta que se utiliza. Ahí estoy presionando un botón, que al presionar el botón se genera un mensaje en la cual dice, hola, me estaban interrumpiendo, voy a sumar, ¿no? Eso es lo que dice o sea, ahí está contando, pero de un momento a otro va y ejecuta una rutina de interrupción. Se trata de sumar dos números, ¿no? Al presionar el botón correspondiente a la entrada de la interrupción, ¿correcto? Es una interrupción externa, ¿no? Porque yo estoy presionando un botón. En este caso conectado al pin P32 del puerto 3. Ahora, este otro video es cuando yo presiono dos botones para generar dos interrupciones.
Por ejemplo, ahí estoy presionando un botón P32, otro botón P33, ¿no? Y el programa principal es un LED parpadeante. El programa principal es un LED parpadeante. Si ustedes se dan cuenta, el LED no deja de parpadear. El LED no deja de parpadear, ¿no? Como ustedes saben, el LED no deja de parpadear. Entonces, ¿qué significa eso? De que el computador puede realizar multitarea, ¿correcto? Entonces, ¿cómo puede realizar un computador multitarea? Mediante las interrupciones. No es que el computador ejecute todo en forma paralela, no, no es así. Es secuencial. Sino como lo hace tan rápido, da la impresión como de que fuera paralelo, ¿no? En forma paralela que lo ejecuta. Pero en realidad es todo secuencial. Bien, entonces vamos a continuar con, con los ejemplos. Acá tenemos el ejemplo. Dice, generar un tren de pulso de 10 kHz sobre el pin P10 usando interrupciones del timer 0. Esto lo vamos a hacer usando interrupciones, ¿no? Lógicamente. Si ustedes pueden generar también una señal de una onda cuadrada a una cierta frecuencia, en este caso de 10 kHz, usando interrupciones. Y el temporizador, lógicamente, ¿no? Antes lo hacíamos solamente usando el temporizador, ¿no es cierto? Esta vez lo vamos a usar, vamos a hacerlo usando ya interrupciones. Por ejemplo, dice, una señal de 10 kHz en un periodo de 100 microsegundos. Por tanto, necesitamos que una interrupción ocurra cada 50 microsegundos, ¿no? Es la mitad del periodo, ¿correcto? Entonces, para alcanzar esto, el timer 0 tendrá un desbordamiento cada 50 microsegundos. Entonces, con una frecuencia de reloj de 12 MHz, el timer contará a un paso de 1 microsegundo. Por tanto, necesitará contar desde 206. Acá lo estoy haciendo en el modo 2, ¿no? Modo 2. Es decir, que mi valor de autorrecarga va a ser 206. Es decir, de 206 yo voy a contar para tener 50 microsegundos. Entonces, ¿cómo escribo el programa? Miren. Hemos mencionado ya que 0 es el vector de reset, ¿no? Es la dirección inicial de la rutina de introducción de reset.
y B viene a ser el vector de interrupción del timer 0. Entonces, ¿qué va a ejecutar la rutina de interrupción? Simplemente CPL P10, es decir, va a ser el complemento del pin P10. El programa principal viene... la rutina de introducción siempre termina en RETI, ¿no? Por si acaso. Vamos a poner, para que ustedes lo vean, RETI. Toda rutina de introducción termina en RETI. Esto viene a ser el vector de introducción. Y la única instrucción que va a ejecutar, la única instrucción que va a ejecutar se puede decir, la rutina de introducción va a ser CPL P10, ¿no? Listo. Entonces, mi programa principal ahora. En mi programa principal yo tengo que colocar primeramente la habilitación, ¿no? La habilitación de la interrupción, debido al timer 0 en este caso. Bueno, esta primera instrucción de mobtemod, 2, esto de acá simplemente para configurar el timer 0, ¿no? Eso ya lo vimos. Lo configuro en modo 2. Acá cargo el vector, perdón, el valor de recarga, 206 en este caso, lo cargo en TH0. Inicia el timer 0, se habilita la interrupción del timer 0, habilita introducción global, y SJAM $. Salto a sí mismo. Eso es todo. Eso es todo el programa. Ustedes dirán, pero ¿cómo salta acá? A B. Bueno, cuando hay un desbordamiento, ¿no? Cuando hay un desbordamiento, se produce la interrupción y va a saltar aquí. ¿Correcto? Ya, así de simple es ya para generar una señal usando interrupciones. Y acá indica, ¿no? Cuando se desborda el timer 0 ocurre lo siguiente, ¿no? El PC es salvado en la pila, el PC se carga con la dirección 00BH, vector de interrupción para el timer 0, la ejecución empieza en ISR, en este caso simplemente invierte P10, y RETI recupera el PC de la pila, ¿no? La ejecución empieza de nuevo en el programa principal. ¿Correcto? ¿Alguna consulta, señores? Sí, profesor, una pregunta. Cuando usted calcula el ORG del programa principal, o sea, la dirección que inicie en 30H, usted lo hace de forma que esté bien alejado de las instrucciones del vector de interrupción. Ya. O sea, lo digo porque supongamos que el vector de interrupción, hay uno que me parece que inicia en 3H, ¿no es cierto? En 003H. Y Acá te muestro, ahí está todos los... claro, inicia en 3H. O sea, si supongamos que ese vector tiene tantas instrucciones que, por ejemplo, llega hasta a ocupar las direcciones hasta, por ejemplo, 50H, y luego el programa principal tendría que estar más alejado de esa dirección. Sí, efectivamente.
Claro, y más aún lo que se hace es lo siguiente, mira, acá te voy a hacer una, bueno, vamos a abrir esto. Mira, por ejemplo, cuando uno se programa una introducción, normalmente se hace esto, ¿no? ORG 0H, y de acá se hace ya un salto, ¿no? Por ejemplo, principal, o programa principal, vamos a poner. Hay un ORG que está cerca, ¿no? 3H, y normalmente ahí se pone siempre instrucciones de salto. Por ejemplo, esto saltaría a interrupción, por ejemplo, introducción externa, 0, por ejemplo, ¿no? Que es lo que corresponde a 3H, ¿no? Sí, 3H es introducción externa 0. Se hace un salto, cosa que ahí no interesa en qué parte esté para que lo ejecute, ¿no? Acá puede empezar, por ejemplo, bueno, alguna instrucción acá, alguna instrucción, y acá reti, ¿no? Y hace un salto. Igual, ¿no? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, ORG, ¿cuál es la dirección que sigue? Por ejemplo, BH, ¿no? 0BH. Siempre ahí se pone un SJAM, en este caso Inter, me parece que es el timer, ¿no? Timer 0. Entonces el timer 0 está por acá, ¿no? Inter timer 0. Y ahí ustedes colocan la instrucción que corresponde, digamos. No se olviden de colocar siempre RETI, ¿no? Así es como se hace. O sea, no es que acá se coloca instrucciones, no. Porque puede tocarse con esto, con esta dirección, y ya no vamos a poder utilizar la introducción que corresponde a esta dirección, ¿no? O sea, no se añaden ahí instrucciones, sino simplemente una instrucción de salto y se acabó, ¿no? Para evitar problemas de... Ahora, el programa principal siempre se le trata de poner un poco alejado, por ejemplo, en 50H. A partir de ahí ya empieza el programa principal, ¿no? Entonces, este PP sería aquí, ¿no? Cuando se usa interrupciones, es preferible colocar lo más lejos posible de las direcciones de interrupción. Ese es en el caso que ustedes van a usar interrupciones, ¿no? No siempre es el caso de que ustedes utilizan interrupciones. O sea, no en todos los programas ustedes van a utilizar interrupciones, ¿correcto? Ahora, si lo van a hacer, entonces es preferible colocar, como dice su compañero, un poco alejado el programa principal para que no choque con estas direcciones que corresponden a las rutinas de interrupción, ¿no? ¿Correcto? Para que no choque con eso. ¿Ya? Eso normalmente se hace. Ya, profesor, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces continuamos. Ahora vamos a pasar a prioridad de las interrupciones. Esto de prioridad de las interrupciones tiene que ver de cuál interrupción se va a ejecutar primero y cuál segundo, ¿no? Entonces, de cuál interrupción se ejecuta primero va a depender de la orden de llegada. O sea, si llega primero, es posible que se ejecute primero a que si llega segundo. Esto normalmente se usa cuando hay varias interrupciones que ustedes han activado y que le llegan al computador, ¿no?
De repente ustedes tienen activado 4 interrupciones. Entonces, cuando tienen 4 interrupciones, ustedes tienen que poner prioridad a las interrupciones. O sea, ¿cuál de esas 4 va a ser más prioritario que el otro, ¿no? O sea, de mayor prioridad que el otro. Entonces, en los órdenes de prioridad, el reset tiene prioridad absoluta, es decir, que no importa en dónde esté su programa o qué interrupción se esté ejecutando en ese momento en su programa, si ustedes hacen un reset, simplemente se resetea todo, ¿no? Eso se llama el maestro absoluto. Es el caso de reset, un botón de reset, digamos. En los otros casos, hay 2 niveles de prioridad. Por ejemplo, prioridad alta, prioridad baja. La interrupción que tiene prioridad alta es la que se va a ejecutar primero a una que no tiene prioridad alta o tiene prioridad baja, por ejemplo. Si tiene prioridad baja, siempre se va a ejecutar después que el que tiene prioridad alta, ¿no? Entonces, en este caso pueden suceder varias cosas, por ejemplo. Normalmente se usa un registro IP, que es el registro de prioridad de interrupción. Especifica cuál de las fuentes de interrupción tiene una prioridad mayor y cuáles tienen una prioridad menor. O cuáles tienen prioridad alta, cuáles tienen prioridad baja, ¿no? Entonces, normalmente las prioridades de la interrupción, ustedes deben especificar al comienzo del programa, ¿correcto? Ahí donde ustedes están habilitando la interrupción, ahí colocan también las prioridades de la interrupción. Ahora, hay varias posibilidades cuando uno habla de prioridades de interrupción. Por ejemplo, si una interrupción de mayor prioridad, ¿no? Llega mientras una interrupción está en curso, se detiene inmediatamente y la interrupción de prioridad más alta será ejecutado primero. O sea, es en el caso, por ejemplo, que una prioridad baja haya entrado, ¿no? Y mientras esté ejecutando esa prioridad baja, esa interrupción de prioridad baja, entra uno de prioridad alta, entonces le debe dar, se detiene esa interrupción para empezar a ejecutar la interrupción que tiene prioridad alta. ¿Correcto? Es como si ustedes, por ejemplo, ustedes reciben una llamada telefónica, ¿no? Ustedes saben que una llamada telefónica es una interrupción, ¿no? Entonces, ustedes están hablando, por ejemplo, con un amigo de, de trivialidades, por ejemplo, digamos así, y por ahí ustedes ven en su teléfono que entra otra llamada, que es la de su papá, por ejemplo, o de su mamá, no sé. Entonces, usted le va a decir al amigo, sé que necesito atender otra llamada que ustedes consideran de mayor prioridad, ¿no es cierto? Y le van a atender a su papá y van a tener que interrumpir la llamada que tienen ustedes con un amigo. Más o menos a eso se refiere a este primer caso, ¿no? Ahora, el segundo caso, si hay 2 solicitudes de interrupción que tienen diferentes niveles de prioridad, pero llegan al mismo tiempo, también puede suceder de que lleguen al mismo tiempo. Ustedes pueden recibir una llamada telefónica y alguien que toca la puerta al mismo tiempo, puede suceder eso. Es raro que suceda, pero puede suceder. Entonces, ¿qué hacen primero? ¿Contestar el teléfono o ir a la puerta? ¿No?
Entonces, ahí ustedes tienen que ver cuál tiene la mayor prioridad. Entonces, en este caso, la interrupción de mayor prioridad es atendida primero, ¿no? En el caso que ustedes tienen que le han llamado por teléfono y tocan la puerta, ustedes tienen que ver cuál es prioritario. En ese momento ustedes deciden, ¿no es cierto? En el caso del computador ya tiene que estar todo establecido. Ahora, si varias solicitudes de interrupción en el mismo nivel de prioridad, o sea, uno no es ni mayor ni menor que el otro, todos del mismo nivel de prioridad, se producen uno tras otro, el que llegó más tarde tiene que esperar hasta que la rutina de introducción que está en progreso termine. Si dos solicitudes de introducción de igual prioridad llegan al mismo tiempo, entonces la introducción que va a ser atendida se selecciona de acuerdo a la lista de prioridad siguiente. Ahí ya lo decide, no ustedes, sino el fabricante lo decide, mediante esta lista. Ustedes me preguntarán, ¿y esta lista quién lo da? Lo da el fabricante. El fabricante del microcontrolador. Ustedes no pueden alterar esta lista. ¿Quién tiene mayor prioridad? Es la instrucción externa 0. Luego le sigue la introducción del timer 0. Luego la introducción externa 1. Luego la introducción del timer 1. Y al último está la introducción de la comunicación serie y la interrupción del timer 2. Pero eso lo decide ya, como les digo, esta lista lo da el fabricante del microcontrolador. O sea, esto ya viene en el manual del fabricante, ¿no? Entonces, el registro de IP de prioridades de interrupciones está aquí. Es un registro de 8 bits. Bueno, 2 bits no se utilizan. Los que están marcados con X simplemente no se utilizan para nada. Están sin utilizar. Y lo que se utilizan son 6 bits, ¿no? Del bit 0 hasta el bit 5 se utiliza. Por ejemplo, cuando ustedes quieren poner una prioridad a alta, tienen que fijar a cada uno de estos bits. Si quieren poner prioridad alta. Acá en el 8051 solamente hay 2 niveles de prioridad. Pero eso no significa que sea así en todos los procesadores, en todos los microcontroladores, no. En microcontroladores más evolucionados, o sea, más modernos, no solamente hay 2 niveles de prioridad, hay subniveles de prioridad también. Hay subniveles. ¿Correcto? Entonces, para este caso hay solamente prioridad alta o prioridad baja, nada más. Bueno, ahí está la descripción de cada pin. O sea, qué cosa hace cada pin está aquí, ¿no? Por ejemplo, PT0 define el nivel de prioridad de la introducción del timer 0. O sea, si es 1, tiene prioridad alta la introducción del timer 0. Si PT0 es 1. Si PX1 es 1, tiene prioridad alta la interrupción externa 1. ¿Correcto? Bueno, estos son los niveles de prioridad alta, baja. Normalmente se usa cuando es algo crítico dentro de su programa, ¿no? De que ustedes tengan necesidad de poner prioridades en su programa. No es cualquier programa, ojo, es un programa en el cual utiliza varias interrupciones a la vez, ¿no? Y en la cual ustedes en su programa tienen que colocar prioridades, ¿no?
Eso es cuando ustedes utilizan más de una interrupción en un programa. En nuestro caso, máximo vamos a utilizar 2 interrupciones a la vez o una interrupción solamente. Entonces, en la mayoría de los casos que vamos a programar nosotros, no vamos a tener tanta necesidad de colocar prioridades, ¿no? En las interrupciones, ¿correcto? Entonces, como le digo, va a depender del programa que ustedes están haciendo. O sea, no siempre es necesario colocar prioridades, ¿no? No siempre. Por ejemplo, aquí hay un caso de un programa que usa 2 interrupciones. Se trata de un programa que genera 2 señales de frecuencia. Es un programa que genera un tren de pulso de 20 kHz o el PIN P34 y un tren de pulso de 500 Hz o el PIN P35. O sea, lo genera al mismo tiempo, ¿correcto? O sea, al mismo tiempo tiene que generar... Bueno, ustedes saben que no existe al mismo tiempo porque no es un procesador paralelo este, ¿no? Lo va a tener que hacer en forma secuencial, ¿correcto? Entonces, visto así, ¿a quién creen ustedes que le deberían de dar mayor prioridad? ¿Al tren de pulso de 20 kHz o al tren de pulso de 500 Hz? Porque ambos van a ser generados por interrupciones. A ver, la interrupción del timer 0, el timer 0 va a generar un tren de pulsos de 20 kHz. Y el timer 1 va a generar el tren de pulsos de 500 Hz. O sea, timer 1, 500 Hz. ¿Correcto? Timer 0, 20 kHz. Entonces, ¿cuál de ellos para ustedes debería tener mayor prioridad? Porque tendrían que ponerle una prioridad mayor a uno de ellos, ¿no? Porque están usando 2 interrupciones al mismo tiempo. Entonces es fácil darse cuenta que al de 20 kHz yo le tendría que poner mayor prioridad, ¿no? O sea, una prioridad alta. ¿Por qué? Porque es una frecuencia más rápida. Por eso nada más. Es un tren de pulso que va más rápido. En cambio, el de 500 va más lento. Entonces, el timer 0 tendría que tener, la interrupción del timer 0 tendría que tener mayor prioridad que la interrupción del timer 1. ¿No es cierto? Simplemente porque uno va más rápido que el otro, ¿no? O sea, una es una señal de una frecuencia más alta que otra que tiene una frecuencia mucho más baja. Y es justamente eso lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá están todas las configuraciones, ¿correcto? Valor de autorrecarga. Acá está el timer 1. Acá, como está el programa, va a funcionar, pero si ustedes miden las frecuencias, tal vez no sean las precisas, digamos, ¿no? Porque no están usando ninguna prioridad de la interrupción acá.
Entonces, si a este programa, bueno, acá está ya la discusión sobre quién debe tener mayor prioridad que el otro. Dice, cuando el timer 1 desborda, el programa salta al ISR del timer 1, claro. Luego, mientras está en el proceso de reinicializar el timer 0 desborda. Pero debido a que la interrupción del timer 1 está siendo manipulado, el timer 0 debe esperar. Entonces ahí va a existir un cierto desfase, ¿no? de tiempo, porque tiene que esperar hasta que la otra interrupción termine, ¿correcto? Porque ambos tienen el mismo nivel, ¿no? de prioridad en este caso, ¿no? O sea, ahorita todavía no he usado la prioridad. Ambos en este momento tienen la misma prioridad. Y hemos dicho que cuando tienen la misma prioridad, tiene que esperar al primero que ha entrado primero hasta que termine. Cuando el timer 1, completa la rutina de interrupción, entonces la rutina de interrupción del timer 0 se ejecuta. El problema con esto es el hecho que la frecuencia de 20 kHz del tren de pulso sobre P34 generada por el timer 0 es mucho más alta que la frecuencia de 500 Hz generada por el timer 1. Por tanto, el retardo en invertir P34 puede notablemente afectar la frecuencia del tren de pulsos generado. O sea, la frecuencia es afectada, ¿no? La frecuencia es afectada. ¿Qué frecuencia? La de 20 kHz, ¿es cierto? Entonces, la solución a este problema es tratar de el desborde del timer 0 como el que es más importante. Más importante. Esto es darle una prioridad más alta que el desborde del timer 1. Entonces, el mismo programa se convierte en este programa de acá, en la cual solamente se ha añadido esta instrucción, setBpt0, en la cual se fija el timer 0 a alta prioridad, ¿correcto? Esa es la única diferencia entre este programa y el programa que está más arriba, ¿no? Este programa de aquí. De que poniendo esta única instrucción, podemos nosotros hacer la gran diferencia, ¿no? De cuál interrupción va a ser de mayor prioridad que la otra, ¿correcto? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Como les digo, esto de prioridades, se usa más que todo cuando ustedes usan más de una interrupción, ¿no? Más de una interrupción. O sea, si usan solamente una interrupción, no tendría razón de ser, ¿correcto? Si usan una sola. Entonces, si su programa requiere usar más de una interrupción, entonces ahí es bueno que ustedes vean a cuál le ponen prioridad alta, a cuál le ponen prioridad baja, ¿no? Ustedes lo tienen que decidir eso. Eso ya va a depender de qué programa ustedes realicen, ¿no? ¿Correcto? Ahora, también sucede cuando, bueno, hay conflictos como en este caso de un tren de pulsos. Entonces va a depender mucho del programa para que ustedes usen las prioridades.
Bueno, la prioridad es simple, simplemente usar este registro IP y ahí usar cada uno de sus bits, ¿no? Los bits que tiene registro IP, ¿no? Para colocar mayor prioridad o baja prioridad, ¿correcto? Bien, jóvenes, ¿alguna consulta? Bien, si no hay consultas, nos quedamos ahí. Ya la siguiente semana va a ser todo normal, entonces volvemos a los días de clase normales, ¿no? Los martes y jueves, ¿correcto? Bien, jóvenes, si no hubiera pregunta, entonces nos quedamos ahí. Hasta pronto, nos vemos el martes.